no queremos dejar de agradecer a quienes auspician este congreso. Ellos son la Asociación La Bancaria, Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, Asociación de Docentes de la UBA, Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines, Federación Nacional de Docentes Universitarios, Federación de Docentes de las Universidades, Sindicato del Seguro de la República Argentina, Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones, Unión de Trabajadores de la Educación. Adhieren a este evento la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Asociación de la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo, Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, Confluencia Federal de Laboralistas, Enfoque Sindical, Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, Frente de Abogados Populares, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, Sindicato Único de la Publicidad y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados. Nuevamente no queremos dejar de agradecerle por su apoyo a todos ellos. Y para continuar, entonces, ya tenemos preparados a los integrantes del siguiente panel, Fortalecimiento de la Acción Sindical. Ellos son Álvaro Ruiz, Alelí Prevignano, Fabián Bochela, Gustavo Ciampa y modera la doctora Liliana Belli. Los escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Les doy nuevamente la bienvenida a este panel de fortalecimiento de la acción sindical. Empezamos con la exposición de Álvaro Ruiz, abogado, asesor sindical y profesor de grado y posgrado de Relaciones Colectivas del Trabajo. Álvaro. Gracias, Lili. Buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar acá. Y bueno, como parte e integrante de la corriente 7 de julio, el agradecimiento, obviamente, a la corriente por incluirme en este panel y el gusto de compartirlo con quienes me acompañan. El tema es el fortalecimiento de la acción sindical y la intervención mía tendrá que ver con un título que es una libertad en riesgo, la libertad sindical. Quiero, por un lado, señalar un par de aspectos que me parece que son el leitmotiv de toda esta actividad. Los 40 años de democracia, es decir, los derechos humanos, básicamente, que se han consolidado o que pretendemos que se sigan consolidando a través de 40 años de democracia, y esos derechos humanos que tienen una particular incidencia en el campo del trabajo, no solo por ser un derecho humano fundamental, el del trabajo y los que se vinculan o son inherentes a la libertad sindical, sino porque además en estos días estamos conmemorando, y también el nombre de esta corriente alude expresamente a unas jornadas que son particularmente trágicas para la Argentina, dentro de otras tantas que significó el terrorismo de Estado, pero que tuvo en lo que fue conocido como la Noche de las Corbatas, por víctimas a abogadas y abogados laboralistas, y que se referencia especialmente en Norberto Centeno, quien para todos nosotros, y en particular para esta mesa, tiene dos roles fundamentales. El del asesor sindical, que como hoy por la mañana recordaba el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, en los tiempos de la resistencia peronista, los abogados laboralistas no eran solamente asesores, sino también en materia laboral, lo eran en materia penal y sobre todo eran militantes que acompañaban a esos gremios, roles que creo que muchos de nosotros, si no todos, consideramos que asumimos hoy también, aún en circunstancias mucho más ventajosas que las que refería a Michetti hoy a la mañana.
Y en este sentido también, me parece, con las limitaciones que implican los 10, 12 minutos que tiene cada intervención, puntualizar algunas cuestiones de la libertad sindical. En primer lugar, tener en cuenta que la democracia que nos brinda ese contexto es un valor, una práctica y un fin en sí mismo que ha tenido poca posibilidad de permear en dos espacios en particular. Uno es la empresa y otro es el ámbito de la justicia. En la empresa, el autoritarismo es el que sigue marcando de algún modo, a pesar de los 40 años, la resistencia a admitir la ciudadanía laboral y los derechos mínimos que cualquier persona tiene, y particularmente a los sujetos colectivos, como los sindicatos, que se expresan en ese mundo particular que es el ámbito laboral. Y la justicia, que tiene una característica endogámica, esa familia judicial, hoy que parte de esa familia se ha dedicado a la política y ha formado un partido judicial, que es el sucedáneo del partido militar que durante tantos años en la Argentina fue un sector que limitaba y dirigía la vida de los argentinos y las argentinas. Y la justicia del trabajo, dentro de la justicia, donde vemos que ha ido perdiendo paso a paso varios de sus elementos fundamentales. Desde los fundacionales, que es la sensibilidad social, que se supone que deben tener juezas y jueces del trabajo para distinguirse del resto, además de tener un conocimiento específico, una especialidad en la materia. En la burocratización familiar que llevan adelante y en su carácter retractivo en vez de expansivo, que fue una característica que marcó a la justicia del trabajo desde sus orígenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la justicia del trabajo ha buscado más competencias históricamente. Hoy se conforman con una quinta y cada vez una quinta más pequeña, que les complejice menos, que los haga estudiar también menos y que los exponga menos. Estos son elementos que no podemos dejar de tener en cuenta si hablamos de la acción sindical y el fortalecimiento, porque allí también vamos a encontrar que el último recurso, que puede ser el judicial, para quienes desarrollan una actividad sindical, hoy también se ve interpelado por la justicia penal, porque la justicia penal le va ganando competencias a la justicia del trabajo, y la justicia del trabajo se queda muy cómoda cediéndola en la mayor parte de los casos. Y esto es cuando se transforma una huelga en un acto de supuesta violencia extorsiva, cuando un reclamo sindical implica algún tipo de amenaza que puede ser penalizada, cuando cualquier acción que tenga que ver con el acceso a una planta, a un lugar de trabajo o la ocupación, se confunde con la turbación de la posesión como calificativo o tipicidad penal. Pero entonces, y allí es a donde quiero en definitiva apuntar con esto de la libertad en riesgo, la libertad sindical, el significado principal de la libertad sindical tiene que ver con tres ámbitos en el cual se desarrolla el conflicto obrero, ¿sí? El conflicto de la clase trabajadora, que es su capacidad de organización, ¿sí? Su autoorganización, su autotutela, y esa autotutela implica no solo organizarse y determinar su plan de acción, sino tener un espacio fundamental que es el de la negociación colectiva, que es llevar esa tensión, esa puja, esa lucha a un terreno que reduzca los daños que son propios de cualquier enfrentamiento o confrontación. Y por otro lado, una capacidad de conflicto, porque la capacidad de conflicto es la que le va a dar a la organización fortaleza, tanto como tal, como sujeto sindical, pero también capacidad de negociación. Y esto
en particular, que tiene que ver con la huelga o las acciones directas o medidas legítimas de acción sindical, entiendo que van a ser fundamentalmente tomadas en otras intervenciones, por eso no me voy a extender en eso. Sí quiero marcar un cambio de paradigmas y algunas paradojas que aparecen hoy en este tema de la libertad sindical. Voy muy sintéticamente a referirme al origen de estos convenios que son señeros de la OIT, el convenio 87 de libertad sindical, el convenio 98 de sindicación y negociación colectiva. Tenemos que ubicarnos en el contexto. El contexto es el fin de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría, el temor al marxismo después de la Revolución Rusa y la posibilidad de extenderse, la descolonización, el proceso de descolonización que acompañaba procesos de liberación nacional en Asia, en África, y que también los procesos de liberación que se vivían en América Latina tenían que ver con los riesgos de una expansión del socialismo. Para quienes cargamos algunos años, en los años 60 o 70 del siglo pasado, 2/3 del mundo iban camino al socialismo. Bueno, parece que el GPS falló y empezó a funcionar el GPSS de Mickey Vainilla y fue corriéndose el rumbo, además de los fracasos del socialismo real, desde mi punto de vista, que coadyuvaron a esa pérdida de la brújula. Pero en ese sentido también tenemos que pensar que la confrontación con ese riesgo marxista o socialismos y demás genera el estado de bienestar, ¿sí? La búsqueda del estado de bienestar, y ahí hay que encontrar el sentido original de la libertad sindical, que es una libertad típicamente liberal, donde el antagonista es el Estado, como si fuera época de la Revolución Francesa. ¿Y por qué puntualizo esto? Porque me parece absurdo hablar de libertad sindical de los empleadores. No hay, creo, ninguna duda de que sindicatos son sindicatos, además de los del crimen, que por la Argentina han venido de Italia varios, y se han posicionado, obviamente, hasta llegar a la presidencia algunos, pero el sindicato es de trabajadores y trabajadoras, no es de empleadores. Y creo, más allá de que seguramente los hay, aunque yo los ignore, no han tenido grandes inconvenientes los empresarios para formar cámaras y federaciones y organizarse. Y además, en el derecho civil, en el derecho comercial, pero fundamentalmente en el derecho civil existen formas asociativas no sindicales que les garantizan poder, como cualquier otra organización con intereses comunes. Estaba empezando, ¿no? Se dan cuenta de lo que es la represión, ¿no? Es decir, evidentemente hay muchos proscriptos en la Argentina. No voy a perder tiempo en este tipo de provocaciones y voy a ser breve. Pero sí quiero puntualizar que la situación de esa mirada liberal y de considerar que los empleadores también ejercen libertad sindical es una verdadera distorsión del sentido de que el único enemigo o el antagonista o de quien hay que tutelar al movimiento obrero es del Estado y no de los empresarios, que es justamente su antagonista natural. Con 2 o 3 reflexiones más, muy breves, tenía 100 páginas escritas, pero voy a tratar de resumirlas. Sí, en esto me parece que es importante ver que el Estado es un socio fundamental del movimiento obrero cuando tiene un rumbo similar. Y algo de esto quiero retomar en palabras de Sol Calle, la representante de la UOM, y del gringo Amichetti, de la Federación Gráfica, cuando referían que siempre estamos a la defensiva, decía Sol, y no podemos pasar a la ofensiva. Y Amichetti hacía mención a que sin un proyecto político el movimiento obrero no tiene destino, porque no puede ser simplemente la reivindicación salarial o profesional. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son los cambios de paradigma que estamos advirtiendo? No solo que los estados se van orientando en frente de los trabajadores y sus organizaciones, en muchos casos, y dejan de cumplir las funciones que eran la norma estatal básica para promover la acción sindical.
Y con esto termino. 3 elementos fundamentales están apareciendo hoy a la vista. La deslaboralización de las relaciones de empleo, la individuación de las relaciones de trabajo, la desindicalización en el sentido común, en el imaginario general, y la criminalización de la protesta y de los reclamos y acciones gremiales. Y lo que debe preocuparnos, por lo menos a todos quienes sentimos que estos 40 años de democracia deben ser un punto de partida y no de llegada, simplemente, es que hoy, desembosadamente, sin ningún rubor, los proyectos que animan las formaciones políticas neoliberales, Juntos por el Cambio, Milei, Espert, por no mencionar algunos, y el radicalismo residual, quiero decir, todos los residuos que han quedado de lo que alguna vez fue el radicalismo, están en línea con la desaparición del sindicato, y lo dicen sin ningún problema. Es decir, están dispuestos a decir lo que, aunque lo pensaran, en otros tiempos no podían hacerlo. Entonces, creo que sí, es necesario una unidad, y a veces esa unidad parte de ciertas confrontaciones indispensables que pueden generar rupturas, entre otras dentro de la propia CGT, que debe ser y debe asumir el rol que hasta ahora no ha estado a la vista, por lo menos desde mi perspectiva. Les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Álvaro. Bueno, es el turno de la doctora Alelí Prevignano, abogado laboralista, dirigente sindical del Sindicato del Seguro, miembro de la Corriente 7 de Julio y del Foro de Abogadas y Abogados Sindicales. Adelante. Gracias, Lili. Vengo con hinchada, no sé si se nota. Tengo un plus. Y aclaro que no le voy a hacer los 3 minutos, voy a usar mis 10 o 12, como ya avisó él que eran 10 o 12. Bueno, la verdad que un placer este evento, construido con mucho esfuerzo desde lo que conformamos la Corriente y con el apoyo de muchos gremios, como van pasando en las pantallas, y un actuar colectivo que tiene que ver con lo que nos une. Y no nos une el espanto de lo que está enfrente, que es algo que hablamos muchas veces con Vero en la FAOS. Lo que nos une es una vocación de la defensa de los derechos del trabajador y de sus representantes sindicales. Y en este rol es muy importante empezar a comprender hasta dónde y a dónde apuntan estas corrientes, que vamos a llamarlas de derecha, pero no son solo desde ahí la expresión, y como bien decía Álvaro, hoy hay en palabras aquello que estaba en pensamiento y en acción en otro momento. Y entender que esto no es solamente contra los sindicatos, sino que tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el pueblo. Acá hay abogados, hay dirigentes sindicales, hay militantes, hay dirigentes sociales, y la construcción de la democracia se genera a través de todos estos núcleos participantes. El derecho de huelga y de protesta, totalmente linkeado uno con el otro, porque no puede haber una huelga si no tenemos un derecho de ejercer la protesta y que sea visible. Porque la protesta tiene como fin, y la huelga, genera un daño legítimo, avalado por la ley. Recién estuvimos en el taller de derecho de huelga justamente, y empezaron a aparecer entre aquellos que participábamos estos cuestionamientos de, bueno, pero se genera un daño, se genera un bloqueo. El concepto bloqueo es un concepto instaurado en la sociedad, de la misma manera que el piquete, que refiere a una medida de acción directa legítima de las organizaciones sindicales y de los trabajadores principalmente. Y en esto no podemos perder de vista de cómo nace el derecho de huelga y cómo nace el derecho laboral. Todos los que somos abogados laboralistas y que estamos acá defendiendo los derechos del trabajo, nacemos de una huelga. Los derechos que cada persona tiene hoy en la Ley de Contrato de Trabajo, en la Constitución Nacional, en los convenios colectivos, todos nacen de la lucha. Y de la lucha histórica. La primera huelga fue en 1152. Hace un poco de tiempo, ¿no? Y si hablamos de las protestas sociales, aquellas que encararon la transformación social y que son las que también tienen que ser protegidas porque es parte de un construir democrático, estamos hablando de protestas en forma permanente a lo largo de la historia.
de la antigua historia también. Si no, seguiríamos en el feudalismo, seguiríamos en las monarquías. Los trabajadores seguirían siendo esclavos si no hubiese existido los marcos de expresión de la sociedad para expresar qué tipo de sociedad querían. No tendríamos democracia. Cuando uno analiza lo que viene pasando en este país particularmente, donde tenemos un movimiento sindical muy fuerte, aunque con quiebres internos, es un movimiento sindical muy fuerte y muy reconocido internacionalmente, justamente por la capacidad de acción y de transformación que tiene, principalmente cuando está unido. Esto es algo que tenemos que repensar. Tenemos que empezar a observar de que los atentados legislativos que hoy se ven en Salta, hay compañeros de Salta, en Jujuy, con la violación masiva de derechos humanos, con organismos internacionales sancionando al gobierno, de quien hoy se presenta como postulado a vicepresidente conjuntamente con Larreta y con ese tuit de campaña, vamos a matar a los sindicatos, básicamente, y con banderas específicas de a qué sindicato se está amedrentando, no solo va contra los trabajadores, no solo va contra los sindicatos. Ir contra los sindicatos es ir contra la fuerza de resistencia organizada. Porque si no tengo los sindicatos, puedo ir contra los trabajadores porque son débiles. Pero estas normativas que se implementan en decretos provinciales, que es el caso como nació Salta, que después se transforma en una ley y que con un veto parcial tratan un poquito ahí de alivianarla, y el caso de Jujuy, con un decreto muy fuerte, con motivo de la reforma constitucional, porque en la exposición de motivos están los conflictos que puede haber por la reforma constitucional y las protestas masivas, a lo que llevan es un adoctrinamiento social, que es antidemocrático. Y si la sociedad no se puede salir a expresar, ¿cómo ejercemos la democracia? ¿Solamente votando? ¿Solamente votando se ejerce la democracia en el poder elegir? Esto no va solamente contra el movimiento sindical, va contra las personas, va contra el ciudadano. Si vemos los proyectos que están en el Poder Legislativo de Nación, búsquenlos, están en la página del Honorable Congreso, acá lo veo a Nico, están todos los proyectos, todos aquellos que tienen que ver con sancionar las interrupciones de tránsito, ¿no? Y acá vemos derecho de vuelo contra libre tránsito. ¿Hay una ponderación ahí? ¿Hay una ponderación que yo pueda comparar entre el ejercicio de un derecho humano reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021, porque realmente está dentro de los tratados, pero la opinión consultiva de 2021 nos da un decálogo de lo que hoy es el derecho de huelga y de las obligaciones que tiene el Estado argentino y todos los estados provinciales, consecuentemente, para realmente hacer respetar ese derecho humano fundamental que no puede ser penalizado, ese derecho humano fundamental que no puede ser reglamentado, como lo hacen los decretos de Jujuy y de Salta, que no solo criminalizan, sino que penalizan con multas económicas a aquellos que participan, y particularmente a aquellos que son funcionarios públicos, o sea, el empleado público no puede protestar. Y si protesta, puede perder su cargo. Y además puede quedar inhabilitado. Y en Jujuy las multas son de 8 millones de pesos a cada ciudadano. Ciudadano. ¿Por qué no habla de trabajadores? Por eso me interesa pensar hacia dónde apuntan con estos proyectos de ley. Hasta Tetá se anima a plantear un proyecto de ley para hacer una consulta popular cuyo objeto es: ¿está usted de acuerdo con la regulación de la protesta social y manifestaciones en la vía pública? Y en uno de los talleres una compañera decía qué difícil que es hacerle entender a la gente lo importante que es tomar las calles para conseguir derechos. Y lo preocupante de esto es lo ontológico que tiene el concepto de huelga, la pérdida del trabajador de la pertenencia de su clase, la pérdida de las personas de su participación necesaria en la construcción de una democracia. Y estamos a 40 años de haber recuperado con mucha participación sindical, como hoy recordaban a la mañana, con mucha pérdida de trabajadores y de dirigentes sindicales en la dictadura, atravesando momentos donde todos tenemos que empezar a tener conciencia
que este tipo de proyectos no son solamente contra los sindicatos, no son contra los trabajadores, son contra la sociedad. Porque en el 2001, los que salieron a protestar contra el corralito, tampoco hoy podrían. Porque son personas que obstruyeron el tránsito. Porque si nos modifican la ley de obras sociales y todas las personas de este país se quedan sin cobertura médica y van a un hospital deficiente, tampoco podrían salir a protestar porque podrían ir presas. Y si además lo hace un sindicato conforme a los proyectos que presentan, las líneas que acompañan Milei, Patricia Bullrich y Larreta, además de eso, el sindicato pierde la personería gremial en esos proyectos y pierde todos los subsidios, al igual que las personas. O sea que una persona que recibe un plan va a protestar, encima se queda sin plan. Esto es lo que tenemos que, me parece, que es productivo empezar a pensar un poquito más allá del lugar que ocupamos como militantes y empezar a militar por una democracia con justicia social. No puede haber justicia social si no hay sindicatos. No puede haber sindicatos si no hay trabajadores libres de poder participar en las protestas. No puede suceder, como sucede en Atilra, como sucede en Camioneros, donde hay trabajadores presos más de un año, recién no recuperaron la libertad, perdón, les permitieron una prisión domiciliaria, pues estuvieron un año preso por una medida de acción directa, donde bajo el carácter de extorsión y de presión, los llevaron presos y están con causas orales. Y la Corte Interamericana justamente dice, la huelga es una medida de presión. Y la huelga, dentro de las 3 acepciones que da la Corte, también es relativa a las políticas económicas de los estados. No es solamente por cuestiones salariales del gremio, no es solamente por problemas en la empresa, en la fábrica. También tiene que ver con el rol social de los trabajadores en la conformación de una sociedad justa y democrática, y la protege de la misma manera. Por eso los invito a pensar y a repensar y a militar diariamente todo aquello que nos quieran obstruir en nuestra capacidad de ejercer nuestros derechos democráticos, que no es solo votar y elegir quién nos va a designar, y acompañar aquellos proyectos que tengan que ver con garantizar libertades de expresión y bancarnos la que nos venga, porque eso significa democracia. No significa que pensemos iguales y al que no le permito que se exprese y que salga a la calle. Hoy escuchaba un video de Ramiro Marra diciéndole a Patricia Bullrich que perdió la calle. ¿En qué momento el PRO tuvo la calle? Pregunto yo. Pero es algo que está instalándose en una sociedad. Y no podemos perder de vista de que nos afecta a todos como ciudadanos, además de afectar sustancialmente a la mayor fuerza de resistencia y de creación de derechos, que son los sindicatos, y a sus representantes sindicales. ¿Para ir contra quién? Contra los trabajadores. Porque sin sindicatos fuertes hay trabajadores débiles y deja de haber derecho laboral. Creo que estoy en tiempo, ¿no? Antes que me pasen el papelito. Bueno, les agradezco mucho estar acá. Veo muchos dirigentes y creo que la lucha se da en cada uno de los espacios. Y me parece que como abogados laboralistas lo hacemos todo el tiempo. Nos une la vocación de defensa de derecho del trabajo, nos une la vocación de defensa de las entidades sindicales y de sus representantes sindicales, y nos une la defensa de una Argentina con justicia social y distributiva. Gracias. Bueno, voy a presentar ahora a la doctora Verónica Quinteros, abogada sindical e integrante de la corriente de abogadas y abogados 7 de julio. Bueno, muchas gracias. Compartimos con la corriente 7 de julio, con muchos de sus integrantes, el espacio del foro y con muchos de los colegas que están acá. Nos conocemos desde hace muchos años en distintos lugares, no solamente en tribunales, sino en el espacio público, propiamente dicho. Quiero agradecer por invitarme a hablar en esta jornada.
y agradecer a la bancaria por este espacio que siempre abriga muchos de los debates en materia laboral, sindical. Hoy a la mañana la verdad que me quedé escuchando a los dirigentes sindicales. El panorama es bastante gris. Nos espera toda una tarea política que excede el marco de estos encuentros, pero muchos de los que estamos acá somos militantes y entendemos que tiene que haber un gobierno, tiene que tratar de reeditarse un gobierno que nuclee fracciones del campo popular para no retroceder aún más en los derechos sociales, en las libertades públicas, como nos sucedió del 2015 al 2019. No obstante no haber sido del todo satisfactoria estos 4 años, porque quedaron millones de cuestiones pendientes. Traje algunos datos duros de la realidad, pero bueno, sabemos que nos espera, no porque seamos mentalistas o leamos el futuro, sino porque tenemos hoy ejemplos en la práctica. El ejemplo de Jujuy es un ensayo, una prueba de ensayo totalmente gráfica de la política que se viene. Reformas legales, en este caso de una norma constitucional, represión y avance de esa agenda. Y otro de los puntos, además, que nos dan claridad respecto de cuál es la agenda que proponen los espacios neoliberales de los que hacía mención Álvaro, son los spots de campaña. Es abierto, ¿no? Basta de sindicatos, la campaña de Patricia Bullrich en San Nicolás, referido a nosotros somos los que frenamos y metimos presos al sindicato de camioneros en la Argentina. Lo que salió hoy respecto del Twitter de Larreta, a qué sindicatos nos vamos a llevar puestos. Bueno, los proyectos de ley que hacía mención Alelí, que están en el Congreso, que tiene un trabajo hecho Nicolás, que es integrante de la Corriente 7 de Julio y que ha hecho un estudio respecto de proyectos que van directamente a criminalizar al sujeto social sindical, al referente sindical. Es un agravante ser sindicalista para determinados hechos, determinadas conductas. O sea, lo que siempre sostenemos en este tipo de charlas, que se invierte esto del principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de que lo que persigue el derecho penal, o debería ser, son conductas ilícitas, culpables, antijurídicas, y no a las personas por su razón de ser. Estaríamos hablando de un derecho penal de autor y no de acto. Bueno, abiertamente esos proyectos penales lo dicen. Y además, en cuanto a su contenido, ¿no? Referidos directamente a criminalizar, perseguir penalmente, no ya forzando los tipos penales que actualmente están en el Código Penal, sino directamente creando y fortaleciendo aún más nuevos tipos para neutralizar la acción sindical, que es hoy la mesa que nos convoca. Con lo cual tenemos claridad de cuál es el panorama si no logramos imponer un gobierno de coalición del campo popular. Pero ¿cuál es la realidad en la que estamos hoy? Hoy me pasaron unos datos duros en cuanto a salarios. Hoy tenemos al 50% de los asalariados registrados en un sueldo de bolsillo inferior a 182.000 pesos. Tenemos, no obstante, el crecimiento económico que se dio posterior a la pandemia. Hoy se hizo mucho mención, además, a la mañana respecto de qué es lo que se produce, qué es lo que produce la riqueza y la cuestión del capital financiero, que se reproduce riqueza. Hasta ahora la historia demostró que los únicos que producen la riqueza en el mundo son los trabajadores. La pandemia a nivel mundial mostró la caída de la riqueza mundial, porque el trabajo humano es el único que sigue produciendo riqueza. Con lo cual los trabajadores son actores necesarios del crecimiento del capital. Y somos el sector trabajo en cuanto a los representantes sindicales, los abogados que se dedican a defender los derechos de los trabajadores, el fuero del trabajo, los jueces laborales, son un problema para esta intermediación
entre el derecho y el capital. Esta imposibilidad que tiene el capital de avanzar aún más. Les acabo de decir cuál es el salario promedio del 50% de los asalariados. Imagínense con una agenda en donde, como dice Héctor Recalde, un mundo ideal, un mundo sin sindicatos, proponen las clases dominantes y los grupos concentrados de poder. Estaríamos hablando, no sé de qué salario, si no estamos hablando de nada extraordinario, estamos hablando de salarios por debajo de la canasta básica. Hay una frase que me encanta de Gramsci, que me parece que encaja perfectamente en la época, que habla del pesimismo de la razón y del optimismo de la voluntad. Ante el pesimismo de la razón, de esto de tener todo en contra, hoy se hizo hincapié todo el tiempo en que tenemos todo en contra, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, lejos de haber receptado los criterios que Cristina Kirchner decía a 40 años sin que el pueblo pague el costo de ese acuerdo, que nos es ajeno, que vulneró los propios estatutos del FMI para brindárselo a la Argentina, para que el expresidente Mauricio Macri ganara las elecciones. Fue un escándalo, o sea, rompió con los propios criterios de este organismo internacional. En vez de hacerse de ese modo, se hizo de otro modo y hoy es un fuerte condicionante para todas y todos los argentinos. Pero bueno, vuelvo sobre la frase de Gramsci, el optimismo de la voluntad. Vamos a tener que inventar la agenda. Hoy el gringo Amichetti habló de Huerta Grande, La Falda. Bueno, en Huerta Grande y La Falda se hablaba también del FMI. En muchos de los programas esos se hablaba históricamente del FMI. Tuvimos 3 hitos históricos en la Argentina. Yo siempre rescato 3 por lo menos. La Revolución del Parque, los radicales, los buenos radicales, no los residuales que decía Álvaro. El irigoyenismo en cuanto al establecimiento de la posibilidad de tener elecciones populares y de una agenda nacional con políticas para la Argentina de liberación nacional propiamente dichas. Un hito de lucha de clases indiscutible, como fue el 17 de octubre, que impuso una agenda social en la Argentina, la posibilidad de que los trabajadores pasaran a la ofensiva, y el 2001, que nos dio la posibilidad de tener 3 gobiernos también con una agenda popular. Hoy eso está en crisis, está en discusión, no pudimos reeditarlo. Y la última experiencia, vuelvo sobre lo mismo, del 2015 al 2019, nos planteó el camino de que era mucho más serio de lo que pensábamos. No alcanza con una represión política abierta, sino que necesitan reformar las leyes que vienen de antaño, nos acusan de antiguos, por defender la ley de contrato de trabajo, la ley 23.551, la ley 14.250, referido a acción sindical, ultraactividad de convenios, negociación colectiva, organización sindical como sujeto de derecho, y tuvimos muy claro cuál era la dirección en ese momento. Hoy la dirección en este momento, como dijo el expresidente que se había autopercibido candidato y después se bajó de su candidatura a Mauricio Macri, dijo: voy a hacerlo, si soy presidente, más rápido y más profundamente, o algo así dijo. Al final no terminó siendo él, pero bueno, tenemos un exponente, 2 exponentes, Larreta y Bullrich, en donde van a ir contra los sindicatos. El problema en la Argentina, para poder avanzar contra los derechos, son indiscutiblemente los sindicatos. Lo han sido siempre, lo demostró la última dictadura militar. Y para eso venimos trabajando, a raíz del último fallo de la Corte, entre otras cosas, en generar mecanismos autónomos dentro de los estatutos para que no comernos otra vez las famosas ineficacias jurídicas. Ya termino. Las famosas ineficacias jurídicas que nos dictaba el Ministerio de Trabajo anterior, entrometiéndose, interviniendo en la vida sindical, porque sin sujeto sindical libre y democrático no hay posibilidad de plan de acción. La acción sindical siempre tiene dirección. Nosotros creemos en la dirección, no creemos en la autoconvocatoria de la lucha gremial ni de la lucha política. Las cosas tienen dirección. Descabezar el sujeto sindical, intervenir el sujeto sindical, permite quitar la dirección de las y los trabajadores para la defensa de sus derechos. Por ende, venía caminando también y la bancaria decía: no hay democracia plena sin justicia social.
y no hay justicia social sin sindicatos en la Argentina. Gracias. Bueno, nos toca presentar a Fabián Bochella, secretario general de la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones, UPCHET, de profesión ingeniero, con posgrados de Ingeniería Gerencial y de especialista en telecomunicaciones. Autor de los libros Los mandos medios, Los 20 temas para ser excelente, junto a su equipo, y El nuevo capitalismo, una solución global. Buenas tardes. Primero agradecer acá al doctor Gustavo por la invitación, a Nati y Natalia Salvo también, doctora, y bueno, Liliana, y muchas gracias a todos los presentes por estar. Bueno, yo quería hablar del tema de la importancia de que los empleadores encuadren a sus trabajadores en los respectivos convenios colectivos de trabajo de la actividad, como primer tema. Entonces, para esto no debe o no debería existir la figura fuera de convenio, ¿no? Porque sobre todo es práctica habitual de las grandes empresas, que son las que tienen más plata, de contratar personal fuera de convenio o encuadrar, sacar fuera de convenio al personal que tiene encuadrado en algún convenio. Bueno, eso después les hago algún comentario porque nosotros como personal jerárquico somos los que más lo sufrimos, ¿no? Y sobre todo en el tema de las telecomunicaciones, que bueno, que se le venga el nombre de cualquier empresa de las telecomunicaciones, cualquier nombre, que son las empresas que más plata ganan y las que más fraude laboral hacen en cuanto al tema del encuadramiento, teniendo todas las posibilidades de encuadrar a la gente, ¿no? O sea, también, bueno, podemos hablar que, bueno, por ahí las pymes tampoco encuadran, no todas las pymes encuadran al personal, un autónomo que contrata un personal por ahí tampoco lo encuadra. Está bien, tienen sus limitaciones, no como las grandes empresas, o inclusive el tema una cooperativa también, aunque sean socios, deberían de estar encuadrados en un convenio de la actividad de esa cooperativa. Pero bueno, el tema de las grandes empresas supera ampliamente a todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay que encuadrar al personal dentro de los convenios de la actividad porque eso hace fortalecer al sindicato. Entonces, aparte de lo que ya dijeron muy bien todos los colegas, que adhiero, aparte de que el sindicato puede defender mejor los derechos, pero también el sindicato tiene las obras sociales y el sistema de obras sociales argentino es único, prácticamente único en el mundo y es muy robusto y muy fuerte. Entonces, si no hay gente encuadrada, también no hay aporte para las obras sociales de la actividad. Amén de aparte de todas las otras funciones que cumple el sindicato como beneficio. Los sindicatos hacen turismo, tienen complejos recreativos, o sea, un sinfín de capacitación, centro de formación profesional, o sea, hacen muchas cosas los sindicatos. Entonces, bueno, ese es un tema, pero por otro lado también el problema que... el Ministerio de Trabajo tampoco no hace la fiscalización que tiene que hacer. En ningún tipo de gobierno, más agravado lógicamente en gobierno de derecha, pero el gobierno social nacional y popular tampoco no tiene una política de fiscalización de que los empleadores encuadren al personal dentro de los convenios. O sea, no hay política de gobierno y tampoco, menos aún, hay una política de Estado a tal efecto. Es más, si ustedes leen cuando asume un nuevo gobierno que se emite el decreto de cómo funciona el Estado Nacional con el decreto de la jefatura de gabinete que tiene 400 hojas o 500 páginas, no, en las misiones y funciones del Ministerio de Trabajo no dice que el Ministerio tiene que ir por el encuadramiento, o facilitar o fiscalizar el encuadramiento de los trabajadores en los respectivos
convenio de trabajo. Entonces después los sindicatos caemos en acción administrativa del ministerio, que si la contraparte de los empleadores no quieren cuadrar a nadie, nos tenemos que ir a la justicia, está todo bien, pero bueno, eso lleva, ustedes lo saben bien, lleva muchos años todo eso, y en el medio, bueno, nada, se muere gente y se mueren las organizaciones y se pierden beneficios. Entonces, bueno, un poco el llamado también para generar conciencia y tener presente esto, ¿no? De generar políticas activas de encuadramiento, que obligar a los empleadores a encuadrar a los trabajadores en sus respectivos convenios de trabajo. También cuando hay altas nuevas de trabajadores, también que tiene que haber una correcta registración. Y esa o sea, uno cuando registra un trabajador, que haya un campo donde diga en qué convenio va a estar encuadrado ese trabajador nuevo que cualquier empleador de cualquier tipo contrata. Y que esa registración también pueda ser limitante no sé, por decir algo, bueno, si la empresa, no sé, si no tiene bien registrado el personal, no se puede presentar a tal licitación para hacer tal cosa, por ejemplo. Entonces tiene que haber un encadenamiento en todas estas cuestiones. Un poco es hablar de esto. Hoy también, bueno, ya yendo un poco más a lo político, pero hoy también me hicieron una entrevista para un portal y me hicieron una pregunta como qué opinaba de las empresas. Entonces, bueno, ahí también, a ver, las empresas. Si ustedes van al diccionario de la lengua española, empresa es una unidad económica de producción de bienes y servicios. Es una definición de diccionario, no totalmente académica, pero está bien. Y si uno va, por ejemplo, a los libros de administración, organización, o sea, una empresa es una organización, alguna definición, 2 personas o más que trabajan juntas de manera estructurada para alcanzar una meta o una serie de metas específicas. Organización, asociación deliberada de personas para cumplir una determinada finalidad. Entonces, la existencia de una organización o de una empresa que está orientada al lucro, si se quiere, tiene sentido si esa organización y esa empresa genera un beneficio a la sociedad y a todos sus grupos de interés. Entonces, si la empresa no sirve para la sociedad, los grupos de interés, que estamos incluidos los trabajadores, esa empresa no sirve. Y el lucro, o sea, si la empresa sirve, ergo va a haber lucro. Y no poner el lucro como un fin en sí mismo. Tema que en la mayoría de las escuelas de negocio, de la mayoría de las universidades privadas y también con la libertad de cátedra de las universidades estatales, se habla de empresa como que lo único que tiene que hacer la empresa es generar lucro. Entonces, bueno, nada, creo que hay que generar conciencia y bueno, y militar, ¿no? Militar en la calle, militar en las aulas, militar en distintos ámbitos para generar esta conciencia y poner las cosas en el lugar que entendemos de nuestra parte que tiene que estar. Nada, el peor gobierno nacional y popular va a ser infinitamente superior que al mejor gobierno liberal de derecha. Entonces, gracias. Entonces, en este querido país, el voto, se dice que el voto es muy emocional, sí, es muy emocional, pero ¿saben qué? Empecemos a racionalizar el voto y militemos para eso, porque si no, desde el punto de vista de los trabajadores,
Más del 70% de la gente vive de su laburo, trabajando formalmente, informalmente, autónomo, vive de su laburo. Entonces, racionalicemos el voto, militemos, porque si no, nos van a llevar puesto a todos. Y acá, como dijeron los colegas, la doctora, ese va a ser el triunfo del capitalismo, ¿no? Que nosotros vayamos en contra de nuestros propios intereses. Así que, bueno, muchas gracias, muy amables. Gracias, Fabián. Bueno, me toca presentar a Gustavo Ciampa, presidente honorario de la Corriente de Abogados y Abogadas 7 de Julio, abogado de organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores, integrante de Confluencia Federal de Laboralistas y del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, todos, todas. Qué compromiso ahora. Bueno, el agradecimiento a todos quienes están presentes y todas, el agradecimiento a la Asociación Bancaria, a las compañeras y compañeros de la Asociación Bancaria que nos dan su casa y a todas las organizaciones sindicales que de alguna manera nos ayudaron a ir adelante con este evento y además están participando en el Congreso. Los tiempos apremian, estoy recontracorrido, me siento corrido sin que sea así. Pero sí, puede ser que estamos mal de tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer es un punteo. Yo tiro, ustedes agarran y después habrá que desarrollar, porque lo que quiero dar son algunas herramientas que nos van a ser de mucha utilidad. Las vamos a necesitar mucho o más o menos, pero las vamos a necesitar, que surgen de un nuevo compendio, si se quiere, del derecho sindical, no solo en la Argentina, sino en el continente americano, que es la opinión consultiva 2721 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para entendernos de qué estoy hablando, digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional. No es órgano de control, no es órgano administrativo. Tiene facultades para interpretar, y es intérprete auténtico, de la Carta Americana de Derechos Humanos, a punto tal que dice la Corte Interamericana, en esta opinión consultiva, en lo que se refiere a la Convención Americana, ya ha establecido que la función consultiva le permite interpretar a la propia Corte cualquier norma de dicho tratado sin que ninguna parte o aspecto de dicho instrumento esté excluido del ámbito de interpretación. En este sentido, es evidente que la Corte tiene, no opinable, evidente que la Corte tiene, en virtud de ser intérprete última de la Convención Americana, competencia para emitir con plena autoridad, no más o menos, plena autoridad, interpretaciones sobre todas las disposiciones de la Convención, incluso aquellas de carácter procesal. No hay interpretación posible de la Carta Americana después de la que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esto que vamos a hablar ahora, estos punteos que yo voy a tirar para que se recepten y después desarrollen, es la Carta Americana de Derechos Humanos. Estamos hablando de derechos humanos. Pero no solo se limita la facultad de interpretación a la Carta Americana de Derechos Humanos, sino que abarca todos los tratados de derechos humanos en tanto sean aplicables en el continente americano. ¿Cómo se vincula esto con el tema que venimos a desarrollar? Es riquísimo, yo sugiero la lectura, sugiero el análisis, tiene muchas temáticas, yo voy a traer las que me parecen a mí, tomándome todo el margen de error, las que me parecen de mayor actualidad. Todas son actuales, pero hay algunas que son, en mi criterio, más actuales y más necesarias hoy. Primero, los estados deben, dice la Corte, adoptar todas aquellas medidas de carácter político, administrativo y cultural con perspectiva de género que promuevan la salvaguarda de la libertad sindical, fomenten, y acá viene la novedad en términos de la interpretación jurídica, fomenten el fortalecimiento de las asociaciones sindicales y la eficacia del accionar colectivo. Con un criterio diferente del que tuvo nuestra mejor Corte, de la que yo soy crítico en materia de derecho sindical, digamos, o del régimen de asociaciones sindicales, con un criterio diferente al que tuvo la Corte Argentina, allá cuando falló en ATE 1, en ATE 2, donde dijo, en un considerando que pasó bastante desapercibido, era bastante repudiable por la memoria histórica, que los estados tienen que dejar en libertad a las fuerzas asociativas para que se desarrollen, esta frase que
asemeja, y no estoy asemejando que sea la ideología de quien escribió esto en la Corte, pero la frase trae a colación el discurso de Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, ¿no? La liberación de las fuerzas productivas, que después reprodujo uno de los incisos del artículo 1 del anteproyecto de reforma laboral del gobierno de Mauricio Macri. La Corte Interamericana dice no es un Estado ausente, no es el Estado que deje jugar a las fuerzas asociativas, es un Estado activo, es un Estado que tiene que adoptar no quizás de a poco, no, todas las medidas de carácter político, administrativo y cultural que, obviamente, salvaguarden la libertad sindical, pero fomenten el fortalecimiento de las asociaciones sindicales. Hay una manda de que los estados tienen la responsabilidad y la obligación de adoptar todas las medidas para fomentar el fortalecimiento de las asociaciones sindicales y la eficacia del accionar colectivo. Eficacia es resultado. Eficacia es diferente que eficiencia. Eficiencia es saber utilizar los medios. Eficacia es lograr el resultado independientemente de cómo se utilicen los medios. Estos dos mandatos de la Corte van no solo a las políticas públicas, sino también al accionar cotidiano. Cuando se plantean, por ejemplo, disputas de personería gremial con ámbitos de superposición parciales, una unión y un sindicato local, sindicato de una localidad, de una provincia. Lo que se tiene que cuestionar es, ¿esto debilita o fortalece? ¿Esto promueve la eficacia del accionar colectivo o detrae de la eficacia del accionar colectivo? Son varias las cuestiones que se tienen que poner en revisión desde el propio Ministerio de Trabajo como de los poderes públicos, pero también desde el Poder Judicial, desde aquellos juzgados que tienen competencia en lo laboral. Veda el debilitamiento, no puede haber medidas que el Estado permita, no solo que adopte, sino que permita que lleven al debilitamiento de las asociaciones sindicales, y esto comprende a todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, cada uno dentro de la órbita de competencia. Dice la Corte, déjalo, yo sigo acá sentado, que los Estados deben generar adecuada protección contra actos de violencia y discriminación antisindical. Estamos viendo todos los días actos de violencia y discriminación antisindical en las propuestas, en algunas políticas locales de la ciudad, en algunas políticas locales provinciales y en mensajes. Yo no voy a repetir, por cuestiones de tiempo, los que mencionaban los compañeros de mesa, pero recuerdo que el expresidente Mauricio Macri dijo el año pasado que a los dirigentes sindicales había que hacer como con los caballos viejos, ¿no? Sacrificarlos sin que se den cuenta. Y más allá de que hoy no sea candidato, ninguno de los candidatos de su espacio salió a repudiar este tipo de declaraciones y las mantienen, de otras formas, pero las mantienen. El Estado tiene obligación de garantizar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva, previniendo para que no haya violaciones, adoptando medidas para evitar que se produzcan violaciones, pero además, si las medidas de prevención no llegan, investigar y sancionar, punir. Lo que corresponde punir son las violaciones a la libertad sindical, no el ejercicio de la libertad sindical. Restablecer los derechos conculcados y reparar los daños producidos. En materia de huelga venimos a un taller riquísimo. Riquísimo en cuanto a los temas que se trataron, los contenidos, no hubo discusiones, pero los cambios de ideas. Dice, el Estado debe garantizar y respetar que el derecho de huelga pueda ser ejercido de manera efectiva. Fíjense otra vez el tema de efectivo. El derecho de huelga, hoy se decía correctamente, es inherente la noción del daño al derecho de huelga. Si no hay daño, no hay efectividad en el derecho de huelga. Y lo que dice la Corte es que el Estado tiene que garantizar que sea efectivo. Y para todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción, salteo algunas cosas, garantizar que el ejercicio de huelga pueda ser ejercido sin ser objeto de penalización. No, esto es la carta, no es CIAMPA, esto es la Carta Americana de Derechos Humanos, esto es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede haber penalización al ejercicio del derecho de huelga. Y además dice, no puede haber penalización ni de los empleadores privados ni desde el Estado. No puede haber ningún tipo de penalización para quienes ejercen el derecho de huelga. Y dice además la Corte, los Estados deben suprimir aquellas normas penales
que puedan ser utilizadas, ni siquiera requiere que sean efectivamente utilizadas, ¿no? Que tengan posibilidad de ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Los estados deben suprimir estas normas. Suprimir estas normas quiere decir derogarlas, pero no solo quiere decir derogarlas, quiere decir que cuando no se derogan, y no pueden ser aplicadas, y esto es bueno que lo sepan los jueces penales, no pueden aplicar normas penales, aunque estén vigentes, para perseguir el derecho de huelga. Y además implica otra cosa más, y esto va a los que están mandando proyectos, no se pueden crear normas que penalicen el ejercicio del derecho de huelga en ninguna de sus manifestaciones. La huelga es un derecho humano, la huelga no es un delito. La Corte exige recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga a través de un recurso judicial. Ahora, el recurso judicial es para proteger el ejercicio de los derechos, no para reprimirlos. Cuando van a los juzgados penales, con denuncias que hay derecho de huelga, la obligación del juzgado penal hasta ahora, ya vamos a mencionar que no pueden ser más los penales, no es reprimir el ejercicio del derecho de huelga, tiene que protegerlo el derecho de huelga. El recurso debe ser idóneo, de aplicación efectiva, no una mera formalidad, y todos los conflictos laborales, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como derivación necesaria, directa e inmediata de la Carta Americana de Derechos Humanos, son de competencia de los tribunales con competencia en lo laboral, tanto sean de carácter individual o de carácter colectivo. En la justicia penal, y digo esto como herramienta de laburo, los planteos de incompetencia en la justicia penal, donde hay un conflicto laboral, quienes tienen que resolver judicialmente el conflicto, más allá de la autocomposición que puede tener el conflicto, la negociación, etcétera, son, en caso de llegar a instancia judicial, los juzgados laborales. Tratando de terminar, Lili, en materia de negociación colectiva, digamos, también, tema actual, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los convenios colectivos de trabajo son para mejorar la legislación laboral. No está habilitada la disponibilidad colectiva, esto es la posibilidad de la ley suicida, ¿no? La ley suicida es aquella ley que dice yo digo esto, pero si un convenio colectivo dice menos que lo que digo yo, se aplica el convenio colectivo. No, los convenios colectivos son para mejorar los pisos legales, no para perforarlos. No puede haber disponibilidad colectiva, no puede haber flexibilidad laboral vía negociación colectiva. Y tampoco la puede haber vía norma legal, porque otra de las cosas sobre las que vuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la irregresividad de los derechos. No puede haber marcha atrás en el marco de los derechos sociales y entre ellos los derechos laborales. Para terminar, 40 años de democracia conmemoramos este año. No hay democracia sin sindicatos, como ya se dijo en esta mesa, pero además no hay Estado de Derecho si no hay reconocimiento de los derechos sindicales derivados de los principios de libertad sindical, autonomía sindical y democracia sindical. Y no hay respeto de los derechos humanos cuando se persigue el accionar sindical y no se protegen a las personas que trabajan y asociaciones sindicales y violan los derechos humanos todos aquellos que proponen o llevan a cabo medidas de persecución al ejercicio de estos derechos. Muchas gracias.